El método Charmat es un proceso de elaboración de los vinos espumosos, el mismo que atrapa las burbujas en el vino a través de la carbonatación. De este término, la carbonatación, existen dos formas de conseguirla en los vinos. La primera es utilizando el gas, que de modo natural forma parte del mismo, a lo que se conoce como tecnología endógena, y la segunda, añadiendo artificialmente el gas a lo que se le conoce como tecnología exógena o gasificación. La diferencia radica netamente en que la segunda fermentación se la realiza en grandes tanques de acero inoxidable resistentes a la presión, llamados autoclave, y se le agrega una mezcla de levadura y azúcar. La forma en la que comienza una segunda fermentación es simple. Comienza cuando la levadura se alimenta del azúcar, produciendo alcohol y CO2. El vino espumoso es un invento relativamente reciente dentro de la historia del vino como bebida. Solo en los últimos 500 años, los enólogos han podido capturar intencionalmente burbujas en su vino. El método ancestral rústico y el método tradicional o champán, en el cual implica la fermentación en botellas individuales para carbonatar el vino. La definición del enólogo sería la de aquel profesional del mundo del vino con la capacidad para diseñar, gestionar y supervisar todas las actividades, métodos y técnicas de cultivo de la vid y de elaboración del vino y de otros productos de la vid. La innovación enológica, que se conocería como el método Charmat, fue inventada y patentada en 1985 por un italiano llamado Federico Martinotti, enólogo de Asti. En 1907, Eugène Charmat, un francés, hizo algunas mejoras al proceso y lo patentó bajo su nombre. En Italia, el proceso a veces se conoce como el método Martinotti, en honor a su inventor original. Esta nueva técnica de vinificación permitió que la producción de vino espumoso se hiciera en volumen a un precio más bajo que cualquier método anterior. ¿Cuál es el proceso? El método Charmat comienza como el método tradicional, con la creación de un vino base sin gas. Este vino se mezcla con una medida de azúcar y levadura, llamados juntos licor de tiraje. Luego se coloca en un tanque de presión grande de acero inoxidable o autoclave la levadura y el azúcar, provocando una fermentación en aquel tanque cerrado, que se mantiene bajo presión para que el dióxido de carbono de la fermentación ingrese al vino. Recalcar que la segunda fermentación dura de 1 a 6 semanas, después de lo cual el vino espumoso se filtra y se embotella inmediatamente. La dosis se agrega en el embotellado generalmente a un nivel bruto de dulzura, es decir, 6 a 12 gramos de azúcar por litro. ¿Cuáles son los efectos del método Charmat? Debido a que los vinos espumosos del método Charmat se embotellan directamente después de la fermentación secundaria sin ningún envejecimiento adicional, crean cualidades como el tener un carácter de fruta fresca. Esto hace que el método Charmat sea ideal para vinos elaborados con variedades de uva aromática como Moscato y Riesling. La técnica tiene la facultad para ayudar a retener los aromas de las uvas más que el método tradicional, que introduce más sabores tostados y a nuez del envejecimiento en las lías del vino, células de levadura muertas de la fermentación. Los vinos del método Charmat se filtran, por lo que nunca hay sedimentos en la botella y los vinos son netamente cristalinos.